Buenas noches otra vez a todos. Bien, quiero empezar con el mensaje que vamos a dar hoy que tiene que ver con qué es libertad. Entonces creo que sí es importante que definamos lo que es libertad porque ahorita actualmente se habla mucho de ella, se protege la libertad, entre comillas, de ciertos grupos minoritarios y la libertad de culto y otras libertades de otras mayorías se están coartando con el pretexto de la libertad para estos grupos minoristas. Entonces, vamos a tratar de definir qué es libertad y vamos a ver también qué dice la Biblia de acuerdo a esto, qué es la libertad. ¿Sí? Entonces, la palabra libre, según el diccionario, es que puede obrar según su voluntad y es responsable de ella. Porque sí, queremos libertad, pero también somos responsables de lo que hacemos. O sea, toda acción tiene una reacción y eso es inevitable. Todas las decisiones que tomemos, y somos libres para tomar cualquier decisión, pero cada decisión va a tener una consecuencia buena y mala. No las podemos ¿cómo se llama? Hacia un lado. De hecho, ahorita la doctrina, porque es un adoctrinamiento que hay sobre los jóvenes, es sobre tú eres libre de hacer lo que quieras, de acostarte con quien quieras, sea animal, sea lo que sea, y no hay problema. Pero nunca les dicen las consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hablan acerca no sé, se puede hablar algo acerca de interrumpir un embarazo, que ahora le llaman a eso, pero no hablan de las consecuencias, porque no hay ninguno sin consecuencias, aún físicas, ¿no? Porque puede haber complicaciones y de esas cosas a veces no se tiende a hablar. Entonces, sí, somos libres de hacer lo que quieran. De hecho, la Biblia dice, yo soy libre de hacer lo que se me dé la gana, dice en la versión Vulgata. Dice, soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Soy libre de hacer lo que quiera, pero yo no me dejaré dominar por nada. Entonces, sí somos libres, pero si algo no es bueno para mí o para los demás, pues entonces me reservo el derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque no me conviene ni a mí ni a los demás. Y cuando hablamos de convenir, es algo, cuando hablamos de algo conveniente para mí, no es algo conveniente según la carne o según lo que sientes en ese momento, algo que es bueno, por ejemplo, el mentir. Tú puedes decir, estoy mintiendo porque me conviene ahorita, ¿no? La mentira es es un pecado, la mentira está mal, la mentira, lo hablábamos la semana pasada, el Señor aborrece la mentira, dice la Biblia, y entonces la mentira trae consecuencias. Entonces, aparentemente en ese momento te conviene, pero va a traer consecuencias posteriores. Entonces, cuando hablo de hacer lo que te conviene es hacer algo que te va a hacer bien a ti y a los demás, no nada más en ese momento, sino a la larga. ¿Sí? Otra definición ya ven que siempre los diccionarios tienen varias definiciones o acepciones, es que no es esclavo, no está preso, una persona que es atrevido o osado, digo, yo no lo metería, pero lo está metiendo la enciclopedia, exento o privilegiado, ¿sí? Exento de un daño o peligro, o también inocente y sin culpa. Bueno, entonces vamos a analizar la definición, cada una de ellas, y vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Entonces, la primera es, ya la mencionamos, que es obrar según la voluntad de cada quien, pero somos responsables de ello. Yo creo que es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Que todo lo que tú hagas tiene consecuencias. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, todo lo que se siembre, eso mismo se cosecha. Entonces, no podemos eh, evitar la cosecha va a llegar. Y todo lo que hacemos es una siembra, todo, ¿sí? Todo lo que tú haces va a provocar algo, ¿sí? Fíjense, dice en Deuteronomio 30:19, ya
ya la hemos mencionado, dice, "He aquí pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte", y luego dice Dios, escoge tú. Y luego termina diciendo, yo te recomiendo que escojas el bien y la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque dice para que vivas. Si te fijan, empieza diciendo, yo pongo delante de ti, dice Dios, el bien y la vida y el mal y la muerte. O sea, el mal nos lleva a la muerte, ¿sí? Y el bien nos lleva a la vida. Somos libres para escoger qué camino, qué decisión debemos tomar, pero debemos de saber que cada decisión que tomemos trae consecuencias buenas o malas según sea el caso. Y la responsabilidad caerá sobre nosotros, ¿sí? Siempre vamos a dar cuentas de todo lo que hacemos. A veces nos vamos muy espirituales y sí, vamos a dar cuentas delante del Señor. No, aquí también en la tierra, ¿sí? Porque la cosecha es también aquí en la tierra. O sea, también allá dice la Biblia que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y todas nuestras obras van a ser presentadas delante de Él. Entonces, eso es en cuanto a lo espiritual y en cuanto lleguemos a ese momento eh, en la presencia de Dios, porque todos vamos a llegar a la presencia de Dios, todos, ¿sí? Y al final dice la Biblia que va a ser una separación o dos filas, los que entran con él y los que se van a otro lado, ya, no quiero meterme en eso, ¿sí? Pero también aquí, lo que se siembra se cosecha. Por ejemplo, yo recuerdo un caso de una persona que le gustaba llevarles cobijas a los viejitos en los asilos y, no sé, él sintió eso, ¿no? Hay gente que, no sé, mejor lleva comida o otras cosas, pero esta persona siempre llevaba cobijas. Entonces, cuando envejeció, alguien, decía, hoy pues tuvo estas buenas obras, porque no vamos a ser juzgados eh, por nuestras buenas obras, aunque todo trae consecuencias aquí en la tierra. Y le dice, pues siempre le llevó cobijas a los ancianitos. Y ahora que está viejo, como diciendo, casi nadie se acuerda de él. Ok, y alguien le dice, ¿y has visto el closet del cuarto donde está esta persona? ¿De qué está lleno? Le preguntó. Pues de cobijas. Sembró cobijas y cosechó cobijas. O sea, algo así, ¿no? Eh, y siempre la cosecha es más abundante. ¿Se acuerdan de los panes y los peces que Jesús multiplicó, ¿sí? Para dar alimento a la multitud? ¿Esos panes de quién eran? ¿Quién los llevaba? La Biblia dice que un muchacho llevaba eso. Dice, nadie llevaba de comer más que ese muchacho. Yo creo que la mamá le dijo, si vas a ir, llévate esto para que comas algo. Y el Señor, y el muchacho lo puso en las manos de Jesús. Cuando dijo, ¿qué tienen para darles? Pues nada, este chamaquito trae 5 panes y 2 peces o ¿sí? Algo así. Y entonces multiplicó todo y al final sobraron 12 canastas. ¿Y esas canastas para quién fueron? ¿Quién puso la siembra? Entonces, todo lo que sembremos lo vamos a cosechar, ¿sí? Vamos a ser responsables de todo lo que hacemos. Es más, dice la Biblia que vamos a ser responsables de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. O sea, que vamos a dar cuenta de cada palabra que hablamos. Imagínate de lo que hacemos, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que estar consciente. Yo siempre digo, siempre debes estar consciente que estás sembrando. Porque a veces nos pasan cosas malas y no nos acordamos porque nos vienen. Dice la Biblia que la maldición no llega sin causa. Y a veces decimos, ¿por qué me vino todo esto? Pues ya no llevas un registro de todas las que has hecho. Y lo que te vino corresponde a algo que has hecho. ¿Sí? Eh, la segunda excepción que viene en la definición es que no es esclavo y que no está preso. Vamos a Romanos 8, 20, 20 y 21. Dice, porque la creación perdió su verdadera finalidad con la caída. ¿Se acuerdan de la caída de Adán? Dice que perdió
su verdadera, esto me llama la atención, ¿verdad? Como dice su verdadera finalidad fue perdida de la creación. Y dice, no por su propia voluntad, sino porque así Dios lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza. ¿A qué le quedaba la esperanza? Le quedaba la esperanza a la creación. Dice, pero le quedaba la esperanza de ser liberada de la esclavitud y de la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Básicamente lo que está diciendo es que ahora nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de libertad de la creación, tenemos que extender el reino de Dios para que, como nos enseñó Jesús en el Padre nuestro, Padre, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se está haciendo allá en la tierra. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? De nosotros. Dios no va a hacer nada en la tierra sin nosotros. O sea, la tierra es nuestro hogar, es un regalo que Dios nos dio y Dios no se va a meter a nuestra casa si no lo invitamos a venir. Entonces, todo lo que Dios hace, ya lo hemos hablado, lo hace a través de una persona. Por eso siempre está buscando a alguien que lo escuche y alguien que haga el plan de Dios. El diablo también. El diablo no hace nada por sí solo. También necesita un permiso del ser humano para hacer algo. Yo siempre les he dicho, cuando Dios te va a bendecir, manda una persona. Y cuando el diablo te quiere dañar o hacer algo, también va a mandar a una persona. Acuérdense que dice la Biblia que la lucha no es contra sangre y carne. ¿Sí? La lucha es espiritual al final y la gente es influenciada o por el diablo, o bendito sea Dios si es influenciada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros que tenemos el Espíritu Santo tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y tenemos que, entre más seamos los que recibimos a Cristo y vivimos de acuerdo a su palabra, más del reino se va a ver aquí en la tierra. ¿Sí? La Biblia dice, Jesús dijo, a vuestro Padre les ha placido darles el reino. Entonces nosotros tenemos que establecer el reino de Dios aquí. De hecho dice que somos embajadores del reino, dice la palabra, que estamos aquí, ¿sí? Para hacer la obra de Dios. ¿Sí? Romanos 6:18 dice, una vez libres de la esclavitud del pecado, porque ahorita hablábamos de la mentira, ¿verdad? El pecado esclaviza. Jesús vino a traernos libertad, por eso dice, una vez libres del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Una vez que recibiste a Cristo Jesús, tus pecados fueron perdonados y ahora estamos al servicio de la justicia, al servicio de Dios. Y verso 19 dice, hablando en términos humanos, porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregábamos nuestros cuerpos al servicio de la impureza y de la maldad, Satanás es la maldad, si la maldad es una persona, es un ente, es un espíritu, ¿sí? Para hacer lo malo, o sea, la gente que hace lo malo está influenciada por un espíritu malo, por Satanás, así como la gente que hace lo bueno es inspirada. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, de modo que así como entregamos en el pasado nuestros cuerpos al servicio de la impureza y de la maldad para hacer lo malo, entreguemos también ahora nuestro cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Santo es apartado para Dios. Entonces nosotros decidimos apartar nuestra vida para Dios y nuestra vida tiene que ser testimonio y tiene que ser luz para los demás, para que la gente se acerque a Dios. ¿Sí? Tú vas a hacer que mucha gente se acerque a Dios por tu testimonio, por tu estilo de vida y por la luz de Dios que pueden, no sé si ver, pero a lo mejor sí percibir en ti, porque sí lo llegan a percibir. Romanos 8, del 1 al 2, dice, así pues,
Ahora ya no hay ninguna condenación para los que estamos unidos a Cristo. Si permaneces unido a Cristo, ya no hay condenación. ¿Te acuerdan que Jesús dijo en Evangelio según San Juan 3:16 que tanto nos amó Dios, tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, pues vive en condenación. O sea, Jesús no vino a salvarnos porque estábamos condenados, no vino a condenarnos, vino a salvarnos. ¿Sí? Todo el mundo estaba perdido, ya estaba condenado. Entonces, el que acepta a Jesús ya ha sido salvado por Jesús. El que no acepta a Jesús, pues sigue como estaba desde un principio, condenado y perdido. ¿Sí? Entonces, ahora estamos unidos a Cristo. Y a los que estamos unidos a Cristo, ninguna condenación hay para los que estamos unidos a Cristo. Dice, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, nos libertó o nos liberó del pecado y de la muerte. Entonces somos libres del pecado y de la muerte gracias a ese espíritu de vida que ahora habita en nosotros. Dice la palabra de Dios en otro lado, dice que si el espíritu que resucitó Jesucristo de los muertos mora o vive en nosotros, ese espíritu vivificará o dará vida a nuestros cuerpos mortales. ¿Sí? Gálatas 1:4 dice, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo. Fíjate, somos libres. Y ve cómo dice, del estado actual perverso de este mundo. Este mundo vive en perversión. Es más, Pepe seguido oye, ora acerca de los políticos y las leyes injustas e impías que se están ahora metiendo como si fueran buenas. De hecho, hay una profecía, dice, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo, dice la Biblia, es Satanás. ¿Sí? El que gobierna este mundo es Satanás. Y entonces todas las leyes, programas de televisión y todo lo del mundo se mueve bajo la influencia de Satanás. Los que recibimos a Cristo ya no debemos de movernos bajo esa influencia, sino bajo la influencia del Espíritu Santo. Y debemos de ser una contraparte de acuerdo a lo que se está moviendo ahora. Entonces, dice aquí que nos libertó o nos liberó del perverso actual del mundo, o del estado perverso actual del mundo, y nos libertó por su propia voluntad, por la voluntad de Dios y Padre. Gloria a Dios para siempre. Colosenses 1:13, fíjense, dice, Dios nos liberó del poder de las tinieblas, o sea, las tinieblas ya no tienen poder sobre nosotros. Si tú estás en un lugar oscuro, 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 y prendes un cerillo, ese cerillito en, provoca que las tinieblas retrocedan. Un simple cerillito provoca un buen espacio de luz y de libertad. Un pequeño cerillito. Nosotros somos como esos cerillos, ¿sí? Y debemos llevar esa luz. Ya somos libres. Ya el poder de las tinieblas ya no tiene poder sobre nosotros. Dice, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa que nos llevó? Dice la Biblia que ahora en Cristo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. O sea, también lo dijo de otro modo, ustedes ya no son de este mundo, aunque estemos en el mundo, ya no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Dios. ¿Sí? Eh, Nuestra habitación está en otro lado. Estamos aquí provisionalmente, ¿sí? Para hacer la obra de Dios y para arrancar de las garras de las tinieblas a la mayoría de la gente que podamos, ¿sí? Ok, otra parte, eh, la tercera acepción que viene como definición de libertad era una persona atrevida u osada. Entonces, Lucas 10:19 es una cita que ya conocemos y Jesús dice, aquí les doy poder.
y autoridad sobre toda obra del enemigo y todo esto. Y lo dice, y nada les dañará. Les doy poder de hollar serpientes y escorpiones. O sea, no se refiere a que te va a decir un lugar donde haya pues, estos insectos y los pisotees. Sí, es un símbolo de espíritus malignos. Eh, ¿Verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos esa autoridad sobre esas huestes de las tinieblas para hacerlas a un lado, para permitir que la gente que está bajo sus garras puedan venir a la libertad a la cual nos ha llamado Cristo Jesús. ¿Sí? Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, dice, me podrán ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora en Cristo, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, tenemos ese poder para dar testimonio, ser testigos, ¿sí? De Jesucristo y de su poder y de su libertad, de su amor, etcétera, etcétera. Somos libres para predicar el Evangelio. El Evangelio significa buenas nuevas. Tenemos que llevarles las buenas nuevas a la gente y decirles, Jesús te ama, Jesús te perdonó, Jesús quiere una mejor vida para ti, etcétera, etcétera. ¿verdad? Y a invitar a casa de papá a la mayor parte posible. No todos van a aceptar la invitación, pero sí es nuestro compromiso delante de él, el invitar a todas las personas. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que prediquemos a tiempo y a destiempo y a todo mundo, ¿sí? La palabra de Dios. Dice en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces, tenemos que pelear esa buena batalla de la fe, mantenernos creyendo en la palabra, en las promesas de Dios, en el llamado que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, mantenernos firmes en eso, ¿sí? Para extender el reino de Dios. El punto 4 de la definición es exento privilegiado. Dice la Biblia en Jeremías 1:10, he aquí yo te he puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, derribar y arruinar. ¿Qué vamos a arrancar, destruir, arruinar o derribar? La obra del enemigo. ¿Sí? Es lo único que vamos a destruir, lo que Satanás ha venido a establecer este mundo. Y lo dice para plantar y edificar, que vamos a plantar la palabra de Dios y sobre la palabra de Dios tenemos que edificar. Edificar dice una casa espiritual. Eh, en Jeremías 1:18-19 dice Dios, hoy te puse como ciudad fortificada, dice, vendrán sobre ti, pero no te dañarán. O sea, la protección de Dios está sobre nosotros. Yo creo que esa sí la vamos a leer. Vamos a Jeremías 1, ¿sí? 18 y 19. Dice, ¿por qué aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada? ¿Qué es una ciudad fortificada? Una ciudad amurallada, una ciudad que está bien protegida, ¿no? Aquí yo te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Entonces tenemos muchas promesas de que Dios está con nosotros. Yo estoy contigo como poderoso gigante, dice. ¿Eh? Bueno, vamos a seguir adelante. Seguimos en Isaías capítulo 41 y en la segunda parte, la quinta parte, perdón, exento de daño o de peligro. Dice en Isaías 41, 10 al 13, he aquí yo estoy contigo. Vamos a leerlo, ¿sí? Isaías está atrás de Jeremías, Isaías
Es una cita que hemos mencionado mucho, eh, pero es una cita de protección. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no pierdas tus fuerzas porque yo, Dios, te doy nuevas fuerzas. Siempre, y eso cuando yo tenía la Biblia de papel, lo subrayé, siempre te ayudaré, o sea, no me va a ayudar de vez en cuando, siempre la ayuda de Dios estará conmigo, siempre te ayudaré, y dice, siempre te sustentaré, el sustento es el alimento, o sea, Dios nos cuidará, nos alimentará, nos dará vestido, etcétera, etcétera, lo dicen en muchos lados. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús es la diestra de la justicia de Dios. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. O sea, los que vienen a buscarte pleito, Dios los va a hacer a un lado. Y lo dice, vas a buscar a los que tienen pleito, contienden contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces Dios te dice, no temas, yo te ayudo. Leíamos hace rato que Dios nos había puesto como ciudad fortificada. Dice en Isaías 54:17 que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Forjado es algo creado. Nada de lo creado contra nosotros prosperará. Nada de lo creado te puede hacer daño si estás con Dios. Y aún Satanás es un ser creado, él no se creó solo, él no apareció o sea, espontáneamente, de la nada. No, Satanás fue creado, obviamente fue creado como un ángel de luz que se desvió, pero fue creado. Y nada de lo creado contra ti va a prosperar. O sea, y dice, yo te he dado el poder, ¿sí?, de condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Entonces tú puedes eh, condenar todo lo que se hable en tu contra. Efesios 2:6, ¿sí? Dice lo que hablamos hace rato, dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿sí? Y Isaías 59:19, hablando de estar protegidos por Dios, dice en la versión Reina Valera 60, dice, vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera. Dice, vendrá el enemigo como un río. O sea, ¿se acuerdan que la Biblia dice en los evangelios? Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero no temas, yo he estado orando por ti. O sea, y no me digas que las oraciones de Jesús no eran contestadas. Entonces está la protección de Dios y la Biblia dice que Jesús intercede todo el tiempo, está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Que intercede a través de nosotros con gemidos indecibles, pero Él también está constantemente intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Fíjense, vamos a Jeremías, eh, vamos un librito después, o dos, sí, un libro después, Jeremías capítulo 1, ve lo que dice en el verso 8. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. No temas delante de ellos, porque Dios está contigo, Dios está conmigo para librarnos de esa gente. Dios nos va a librar. Es su promesa, ¿sí? Yo estoy contigo, yo te protegeré, el que te toca la niña de mis ojos, dice Dios. Entonces tenemos la protección de Dios siempre y cuando estemos bajo la cobertura de Dios. Obviamente, si te sales de la cobertura de Dios, vas a estar expensas al enemigo y a todo lo que se venga. Por eso es importante mantenernos bajo la cobertura de Dios, ¿sí? Verso 6, punto número 6, inocente o sin culpa, es otra de las definiciones de libre, ¿sí? Romanos 4:7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o maldades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Benditas aquellos que sus maldades y sus
iniquidades y sus pecados han sido perdonados. Somos benditos. ¿Por qué? Porque nuestras iniquidades y nuestros pecados fueron cubiertos y perdonados, dice así la Biblia. Entonces, tengo el perdón de Dios y soy bendito. Y una persona bendita no puede ser maldecido. Cuando Balaam quiso maldecir al pueblo de Israel, Dios le dijo, este pueblo es bendito y no puede ser maldecido. Entonces no nos pueden maldecir. O sea, lo podrán hacer de boca, pero lo que nos echen se les va a regresar, ¿sí? Porque nosotros tenemos la protección de Dios. En el verso 15, ahí mismo adelantito, Romanos 4:15, dice, porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y dice, porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Y donde no hay ley, no hay culpas por la infracción de la ley, por la falta de pecado. Romanos 7:8. Dice, pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseos. ¿Qué dice? Lo que pasa es que la Biblia dice que la prohibición trae un deseo en sí. ¿Sí? Entonces Dios quita la prohibición para quitar el deseo. Dice, donde no hay ley, el pecado es cosa muerta. Romanos 7:8. Ok, vamos a Romanos capítulo 5, verso 13. Acuérdense que cuando la Biblia habla de la ley, habla del pecado. Y la Biblia dice que la ley era una nana. Y que esa nana eh, llevó al pueblo de la mano para que no se desvieran demasiado. Pero por las obras de la ley o por los mandamientos, dice la Biblia, ningún ser humano será justificado. Nadie podía ni puede cumplir la ley. El único que pudo es Jesús. Por eso dice que Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Sí? Y hablando ahí de Romanos, fíjense, en Romanos 4, sí, que Romanos eh, no, es 10:4, perdón. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, somos justificados por creer y Jesús pone fin a la ley, ¿sí? En la versión de Usaba habla hoy dice que la ley llega a su término en Jesús, ¿sí? Entonces, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Fíjense cómo dice en Romanos 5:13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que hubiera ley, entonces no había pecado, ¿sí? Había un solo mandamiento que se quebró, ¿sí? Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿sí? Tú te puedes pasar una calle a otra con tu carro y no estás infringiendo en ninguna ley, no hay pecado, porque no hay ningún señalamiento o ley que dé esa prohibición. Cuando ya haya una prohibición, por ejemplo, un semáforo en rojo es una prohibición para pasar, ¿sí? El que se pase el semáforo en rojo está infringiendo la ley, ¿sí? Y entonces ya hay consecuencias por romper la ley, ¿sí? Pero hay un principio del derecho, lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Y así es en Cristo. Lo que no está prohibido está permitido. Entonces, si algo no está prohibido, lo puedes hacer. Si algo está prohibido y lo haces, entonces hay una infracción. Entonces, la ley y los mandamientos, ¿sí? Dice la Biblia que llegan a su fin, lo acabamos de leer, con Cristo, porque Dios vino y quiso darnos libertad. Y la ley, en la infracción de la ley trae el pecado y el pecado la muerte. Dice en Isaías, perdón, en 1 Corintios 55, que el aguijón de la carne es la ley, ¿sí? Y entonces Jesús vino y venció todo eso, venció la ley y venció a la muerte para traernos libertad. En Juan 11 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá solo por creer en él. Ahorita hablamos de Juan 3:16.
Tanto nos amó Dios que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierde y tenga vida eterna, ¿sí? Pero el que no cree, bueno, entonces ese está solo, sin abogado y por su cuenta. Bueno, gracias, aquí le paramos. Vamos a orar eh, para dar por terminado este estudio, como siempre les hacemos.